El vanguardismo es una corriente que viene de principios del siglo XX y se caracteriza por una nueva sensibilidad que busca distintas formas experimentales oponiéndose a las tradicionales. Este se manifiesta a través de varios movimientos que desde planteamientos divergentes abordan la renovación del arte, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística, tales como el teatro, la pintura, la literatura, el cine o música, entre otros. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes como la tipografía. En la arquitectura se desecha la simetría para dar paso a la asimetría. En pintura se rompe con las líneas, las formas, los colores neutros y a la perspectiva. Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas, también por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico, la aparición del automóvil y del avión. El principal valor fue, pues, el de la modernidad o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediado tecnológicamente. En el ámbito literario, era precisa una profunda renovación. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. Muchos artistas de este periodo participaron en la Primera Guerra Mundial. El futurismo buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales que la historia del arte consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril y el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo. El dadaísmo. El movimiento Dada tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía, sino contra otra escuela anterior, sino que se funda en un cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y de la literatura de antes de la Primera Guerra. El dadaísmo. El movimiento Dada tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía, sino contra otra escuela anterior, sino que se funda en un cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y de la literatura de antes de la Primera Guerra. El expresionismo nació en Alemania contra el naturalismo. Sus características son reconstruir la realidad, relacionar la expresión literaria con artes plásticas y música, expresar la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuesta a la libertad del hombre como la autoridad paterna o conservación. El cubismo es una asociación de elementos imposibles de concretar, determinados por la lógica espacial. Es un desdoblamiento del autor, quien se interpela a sí mismo como si fuera un lector. Es la disposición gráfica de las palabras con el fin de que se asuman calidad artística. Es la sustitución de lo sentimental con el humor y la alegría. Es el retrato de la realidad a través de varios enfoques.